Buenos días, un saludo para todos. Un día bastante lluvioso y voy a poner así como yo en las bendiciones. Después de que uno logre estar conectado, como se dice en la comunidad terapéutica, con el poder superior, tenga la plena seguridad que siempre vemos la mano de Dios en todo. Y convencido estoy de eso. Lo aprendí siempre en mi proceso de rehabilitación, muchachos. Y me han enseñado a ver la mano de Dios en todo. Me han enseñado a, a estar en la barca, donde hay vientos, donde hay turbulencias. Y esa es la vida. Eso es lo bonito de la vida. La vida, lo que está en línea recta, se lo aprendí a un líder, lo que está en línea recta tiende a morir. Pero así como cuando esas personas están así que en cuidados infecciosos que pitan esos aparatos, no recuerdo cómo se llaman, que suben y que bajan, que suben y que bajan. Creo que eso es importante, que nosotros entendamos que el proceso de rehabilitación, lo que hace realmente las circunstancias, los momentos, es que nosotros seamos practicantes de unos conceptos, de unos principios, de unos hábitos, de unos conocimientos. Y en este espacio los tomamos a través de la palabra de Dios. Deme un momentico aquí que se me va a apagar esto. Un momentico, por favor. Se me va a apagar fallas técnicas y como está lloviendo bastantico. Bueno, y les decía, y le damos muchas gracias a Dios por eso, porque nos da la oportunidad de nosotros mostrar un modelo a seguir, unas conductas, no todas, y nosotros no las imponemos. Eh, y aquí está claro el versículo 1. Nos queda, podemos seguirles trayendo muchas cosas al versículo 19, al versículo 20, pero vamos a dar un salto. Ya tenemos mucha estructura y tenemos muchas bases, tenemos muchas cosas allí consolidadas. Nos levantan. O sea, ya tenemos algo, como decir usted, tiene un carro, tiene licencia para manejarlo y ahí vamos bien. Ayer hablábamos de la dirección. Pues acá tengo hasta el gato buscando Babati. Y tiene dirección, ya tiene la licencia para manejarlo. Y aquí ya dice algo el versículo 21 con lo que vamos a iniciar. Como repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Mire, digámoslo así. No son palabras mías, se lo ha aprendido a alguien. Cuando usted está con la gracia de Dios, cuando usted está haciendo bien las cosas, ¿qué atrae? ¿Qué inclina a su favor? Las cosas buenas, apóstol. Bendiciones. Hay personas, y bueno, eso será parte ya de otro estudio y que creen en la metafísica. Tengo amigos que tienen esas inclinaciones y creen en las energías y bueno, y en esos conceptos, pero todo va a estar a su favor. Lo que usted tenga que enfrentar hace parte de un aprendizaje, hace parte de algo que usted necesitaba. Estamos hablando de los proverbios de la vida y la conducta que necesitaba usted. Así. Ya. Déjeme un momentico aquí que no encontrábamos el cargador. Hacen parte de la vida y de la conducta. Cuando yo tengo obstáculos como cualquier ser humano, y cuando hablo de obstáculos, usted no va a hablar de problemas, de dificultades, no. Ya vamos a mirar y ahí sí quiero llegar. A veces los obstáculos y las limitaciones las tenemos dentro de nosotros mismos.
A veces hemos avanzado muchas cosas y muchas veces allí sentado en el proceso se me querían acabar las fuerzas, quería desistir y siempre la recomendación era, Matías, mira todo lo que has avanzado, mira todo lo que has logrado y no estás contemplando la bendición. Y a veces nos pasa así, porque a veces tenemos las mismas, las limitaciones, las tenemos en nuestro interior. Mire, preocúpese, siempre le digo a los muchachos, de hacer lo que le corresponde a usted. Llegó Abate aquí, no me va a dejar hoy. Preocúpese por hacer las cosas lo mejor posible. Esa es su intención y esa es, digamos, su ofrenda. Y del resto, todo se va a inclinar a Dios. Por eso ya hablamos de los frutos del Espíritu. Mire, las cosas no le van a llegar a usted de una, van a llegar en el momento y en la hora que usted las necesita. Pero todo va a estar inclinado a su favor. Todo va a estar inclinado a su favor. Ahí llega algo. Usted va a tener que, cuando hablo de limitaciones internas, aquí aparece una que tenemos que tenerlas muy presente. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. La propia opinión es un enemigo silencioso. El propio parecer. Es cierto, a veces nos enfocamos y que la droga, y que la droga, y que la satanizamos, y que la marcamos más en los pensamientos, y que nos atemorizamos con ella. No, yo no lo veo de esa manera porque para mí la droga es algo inherente. ¿Usted ha visto alguna vez hablarle un polvo, una hierba, un químico, un psicoactivo, una botella? Porque el primer psicoactivo o el psicoactivo que es legal en nuestro país, pues es el alcohol. Y la gran mayoría de chicos empezaron el consumo fue con el alcohol. Es un psicoactivo, sino que es legal. Y ahí, de ahí se paga la salud y se paga una cantidad de cosas de esos impuestos cuando las personas compran bebidas alcohólicas. Nuestros papás nos decían, vayan y me compran un botello, una caneca, pero el día que lo hagan, le metemos un pela. Y ahí el cerebro se fue ajustando y fue alcanzando una predisposición en unos porcentajes que están en las estadísticas y muchos empezaron con las bebidas alcohólicas en su propia casa, porque es social, porque es en familia, haga lo que aquí estamos, pero todos no tienen la misma información, la misma predisposición y el cerebro de algunos pues estaba era gustando para otro tipo de sustancia más fuerte. Y entonces de ahí muchos empezaron la carrera a probar otro tipo de sustancia, a experimentar otras sensaciones, el sistema de recompensa, la dopamina, hizo su trabajo y la química del cerebro se fue alterando de manera artificial, no de manera natural. Entonces algunos de ahí probaron la marihuana, otros probaron la cocaína. Y aún así, ayer alguien me hizo recordar, a los 15 años, compañero, siéntese al devocional, hombre. Espéreme que aquí está este leoncito, está inquieto. Babati se llama en los presentes. Y me hacía recordar que a los 15 años
iba a tener que vivir un raspado de hueso por el consumo de cocaína o de como se conoce en el bajo mundo de perico. Y aún así, sabiendo que me iban a rajar y me iban a hacer raspado de hueso, ayer alguien me hizo recordar, de verdad me movió la memoria, a veces se me olvidan ese tipo de cosas. Anoche hablando con alguien vía telefónica, pues ni aún así uno le servía eso porque pues ahí aparecieron otras sustancias que algunos de aquí, pues si yo se las menciono, de pronto se pueden regresionar. Ahí apareció el famoso pistolo. Algunos de aquí de la vieja escuela, de la vieja data, fueron pistoleros del oeste. Y no era porque estuvieran armados así como los policías o los guardas de seguridad, sino que ellos me están entendiendo que fueron pistoleros del oeste. En esa época no se frecuentaba, no era tan común la pipa. Ya ese es otro curso que se inventaron unas universidades y unos institutos y enseñaron la pipología. Y ahí salió también otra rama de la farmacodependencia que se llama la carramanía. Pero pues volvamos aquí a los proverbios. Estamos en los proverbios. Y entonces dice aquí que nosotros tenemos que luchar. No dice aquí luche. Todo camino, nos dan un consejo y nos dan una orientación. Todo camino del hombre recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Entonces mire lo bonito. Dejémonos pesar los corazones. El que ve la intención de nuestro corazón es Dios. El que conoce lo más profundo de nuestro corazón es el Señor. Ya lo hemos dicho, Él es el que llega allá. Pero mucho cuidado, porque nuestra propia opinión, nuestro propio parecer nos puede engañar y nos va a sacar y nos va a poner a pensar y nos va a poner a ver las cosas de una manera muy diferente. Un síntoma, ya estoy bien, ya estoy listo, no necesito de esto, ya mucho tiempo. Oiga, y hay muchos dentro de la misma fundación que están drogados, que están con sobredosis de su propia opinión. Mucho cuidado con eso. Y se dejan contagiar de su propia opinión. Ojo con eso, porque eso es letal. Pero entonces, como ayer hablamos de red familiar, ¿les gustó el devocional del día de ayer o no les gustó? No sé, en este No, señor. ¿no? Señor. Hay papás que también nunca se han metido de pronto un cigarrillo, un cacho, un químico, no han inhalado, pero posiblemente desde el punto de vista de la codependencia, yo les digo, no consumen psicoactivos, pero consumen sentimientos que da miedo. Y posiblemente pueden tener sobredosis de codependencia también. Y eso no le hace bien al proceso de recuperación y al proceso de la vida. No le hace bien al proceso de la vida. Y allí debemos tener los sensores atentos y despiertos. En ese orden de ideas seguimos avanzando. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Hacer justicia y juicio es más agradable que los sacrificios. Nosotros hablamos en el proceso de rehabilitación y aquí necesitamos esfuerzo.
Y si bien es cierto, hemos utilizado la palabra sacrificio, aquí nos dicen que es mejor la justicia y el juicio. Y ahí voy a llegar. ¿Cómo hacemos justicia hoy y cómo hacemos juicio? Y voy a avanzar al 4, pero lo voy a explicar. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Los pensamientos del diligente ciertamente atienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Aquí ya hay una cantidad de patologías. Aquí ya hay mente agitada. Felipe, si me pones los 16 puntos, por favor, en el chat. Aquí ya hay ansiedad y aquí ya hay mente agitada. Los pensamientos del diligente ciertamente atienden a la abundancia, pero dice, más todo el que se apresura. O sea que aquí hay obras de la carne, más no hay frutos del espíritu. Y aquí entra en algo. Usted ya tiene unos componentes, tiene un carro, tiene dirección, coge duro el timón, lo que hablábamos ayer. Pero si usted se excede con el acelerador, puede tener todos los ingredientes, puede tener el mejor carro, puede tener el seguro, el cinturón, perdón, puede tener el buen carro, puede usted mismo, como hablábamos ayer, puede usted mismo llevar el timón y usted mismo llevar la dirección, pero si se excede de aceleración, también va a haber un problema, ¿o no? O sea, todo tiene su equilibrio. Y allí voy a llegar a este punto. ¿Dónde empieza la propia opinión a trabajar? ¿Dónde se empieza a ver la altivez? ¿Dónde se empieza a ver el orgullo? ¿Y dónde dejamos de hacer justicia y juicio? ¿Dónde creerían ustedes? Sí, aquí está hablándonos de los pensamientos. Inevitablemente nos está hablando de los pensamientos. Pero vamos a llegar a un punto donde la base, ya lo he explicado muchas veces, de nuestros pensamientos son las creencias. Y si no hay convicción, si no hay convicción, déjeme decirle, mi querido pan de trigo, que no hay nada si no hay convicción. Por eso hay capacidades, habilidades y convicciones. Y por eso las creencias mueven nuestros pensamientos, conectan con nuestras emociones y empiezan a generar unos circuitos que se mueven por todos nuestros neurotransmisores. Toda esa información se mueve y así se mueve nuestra química. Entonces así nos empezamos a sentir contentos, tristes, aburridos, pensativos. Pero voy a llegar aquí, voy a llegar aquí a este punto, voy a llegar aquí a este punto, quiero que me preste atención. Pasa algo. Nosotros tenemos, y nos dice que tenemos que hacer justicia y equidad. Tenemos que batallar con nuestra propia opinión. No podemos acelerarnos y no podemos precipitarnos. Un enemigo silencioso. Y aquí nos habla de eso, la altivez y el orgullo. Ya empieza a nosotros, aunque tenemos el carro, aunque lo manejamos, tenemos que también saber cómo conducir. No sé si podemos asociar conducir con conducta, conducir con conducta. Ya está el carro, usted se montó, cogió la dirección dura, tiene licencia, tiene tanqueado el carro. Conducta, conducción.
empieza usted a manejar. Y tiene que empezar que hay un huequito, que hay una piedrita, que hay una curva, entonces usted tiene que cogerla con moderación, así como yo venía, no sé si se ve, pues como conduciendo y otro carro le frenó aquí, o usted guarda la distancia, todo eso es conducta, conducción, que es otro pedacito de la vida y del proceso. Hace poco mencionábamos un cuadro de Timoteo, para que sepas cómo conducirte. Le decían que él era una columna y un baluarte de la verdad. Timoteo, usted es una columna y un baluarte de la verdad. La columna, y por eso en rehabilitación se dice que la honestidad es la clave. Pero yo no puedo llegar allá si mire lo que está moviendo. Y lo voy a decir algo muy puntual, así se me venga el mundo encima. Ayer yo oigo en una conversación, usted va a decir, no, Matías, escucha todo, no. Pues tengo mi teléfono cargando, me estoy cepillando, pero siento el desespero de una mamá. Oiga, y me confronta porque es una persona que terminó proceso, es una persona que ya terminó proceso, lo único que estamos esperando pues es como algunos trámites, alguna estabilidad, aclarar pues obviamente las ideas pues para que esa persona pues tenga unos buenos fundamentos y pueda avanzar. Yo me tomo mi tiempo y que no, y que ya, y que esto, y yo digo, y de hecho me llamó mucho la atención, ve, vos tomas tus decisiones sin que nadie te lave el cerebro, porque a mí me han dicho que allá te obligan, y ya me dijeron que allá te imponen, o sea que necesito que te vengas ya. Y yo estoy escuchando, sí, y que allá te obligan hasta decirle a doña Mónica, mamá, y a señor Matías que te obligan hasta decirle papá. Y el chico, pues con mucho respeto, con mucha humildad, no, 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 no es eso, no, ya te dije. Entonces ahí, quiera o no quiera, no podemos hacer justicia y equidad. Quiera o no quiera, ahí se va a levantar el orgullo, quiera o no quiera, ahí va a haber altivez. Es decir, que los pensamientos se van a impregnar de eso. Mire lo justo, mire lo justo. Y yo lo dije, en diciembre lo hablamos. Nosotros los seres humanos vemos una pared blanca y hay un punto negro. ¿De dónde nos pegamos? Punto negro. El ¿Se punto acuerdan negro. que hace poco coloqué un ejemplo y estos cuadros yo los pongo a partir de nuestro propio contexto y de nuestra realidad. Yo para que lo lleno estoy una cantidad de conceptos que no los vamos a poder aterrizar en nuestra propia realidad. Yo me tengo que meter y nos tenemos que confrontar con el aquí y el ahora, con el día a día. Ayer les hice un llamado al grupo de Villasamán. Si las personas, mire lo justo, si las personas dicen, ¿cómo es posible que no nos podemos comer un huevo? Si alguien afuera oye eso, ¿qué va a pensar que somos nosotros? ¿Qué? Y aquí tengo el ranchero. Y si alguien quiere levantar la mano, me miente. ¿Somos miserables? Señor. Es que uno todo el día aquí y cómo no va a comer un huevo. Venga, es que el fogonero. ¿Y cuál es la política en la fundación? Anabel, ayúdeme ya que está allí. ¿Cuál es la política en la fundación?
si está el desayuno, si está el almuerzo, si está la comida, será justo que el fogonero, aparte, bajo cuerda, calladito, con 2 o con 3, se preparen algo aparte para ellos. Señor. Yo ayer le pregunté le pregunté al economato y me dijo, no, todavía hay como 10 panales, todavía tenemos. Y ahorita es que ha bajado porque hace poco no nos cabía ya los congeladores, no nos cabía la despensa. Antes nos tuvo que bajarle un cambio porque gracias a Dios terminamos diciembre con mucha bonanza, Dios gracias. Pero la persona que está afuera es justa. Señor. Dije, yo le dije a los muchachos, está el desayuno, está el almuerzo, está la comida y muchas veces refrigerio, compartir. Y si a mí me dicen, yo no tengo problema, pero no me parece justo que para unos sí y para otros no. Pero yo digo, la persona que está afuera y el muchacho que está diciendo, pero es que uno aquí briega y cómo no se va a poner un huevo, ¿sabe qué va a pensar? O que aguanta hambre, o que aquí somos miserables, o que aquí somos lo peor. Y mire lo que le llega a las familias. Es que ya me di cuenta y que allá te lavan el cerebro. Una persona que termina proceso y yo me quedé aterrado, que los obligamos y que el que acá se los obliga, que tienen que decirle a doña Mónica mamá. Entonces yo también, ya quedo hasta con psicosis, no le vuelvan a, y me va a tocar decir, no le digan, díganle doña Mónica. Porque mire el psicoactivo. Cuando yo quiero llegar aquí, todas las cosas son puras para los puros, pero para el corrompido e incrédulo nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia, si la mente está funcionando mal y si la conciencia está juzgando mal, es porque la base, que es la creencia, está enferma. ¿Usted sabía que la fe se enferma? Estos días que yo estuve con una gripa terrible y una fiebre, o usted, una mancha, bueno, que tengamos manchas en la piel, qué sé yo, sarampión, pues cuando uno está enfermo, volvió ya cazando de esos animalitos, de esos mosquitos que salen cuando llueve, ya, ya. Señor. Si la base está enferma, ¿cómo pensamos y cómo juzgamos? Si la base está enferma, no es el huevo, no es que me toque hacer algo, es con qué convicción lo hace usted. Porque aquí hay personas que cumplen, pero posiblemente pueden estar enfermas. Aquí hay personas, no, mi líder, ya le barrí, ya mi líder, ya hice eso. Pero por dentro puede estar el psicoactivo. Hay personas y padres que a mí me dicen, lo que usted diga, don Matías. Usted es el que sabe, pero después la propia opinión los hace coger el control y los hace meter mano en el proceso. ¿Por qué? Porque ¿qué está enfermo? La base. ¿Qué vale la base? La convicción, la creencia que mueve los pensamientos, que conecta con las emociones y empezamos a pensar y a juzgar mal. Ese psicoactivo yo necesito sacarlo de la cabeza, porque yo puedo sacar el psicoactivo del cuerpo,
Yo puedo sacar el psicoactivo de la olla, de los amigos, de las relaciones interpersonales, y eso aquí lo enseñamos. Pero ¿de qué serviría si no descontaminamos la mente? Yo hace como 2 años y ahora en diciembre vivimos eso durísimo y todavía quedan rezagos, todavía quedan patas. ¿Alguien sabe qué es pata? No es la que se le echa a los frijoles, que se le echa a la pata. Sí, señor. Quedan residuos. Algunos llegan, cárgame. Ayer llegó un muchacho y llegó con sus bolsitas. Me dijeron la bolsita está vacía, pero aún así la vamos a botar. Quedan residuos. Señor. Personaje babati. Si yo no saco el psicoactivo de la mente y de la conciencia, no aprendí a conducir. Ya tengo el carro, tengo el timón, pero no conduzco bien. Y en algún momento, como no sé conducir, voy a dañar la caja. Una persona que tenga que ir en cuarta, que güey, señor. Una persona que tenga que ir en cuarta y va en primera, daña el carro, ¿no? Sí, señor. Una persona, como decimos limas, pataduras, pataduras. Sí, ya, claro. Una persona patadura, pues tiene el carro, tiene la licencia, se pone en dirección, coge el control duro, pero va a dañar el carro porque lo va a meter por todos los huecos, no sabe las señales de conducción. Cuando le dicen a 60, va a 200 kilómetros por hora. Aquí habla de la prisa, ¿o no? Sí, señor. Señor. Claro, entonces, venga, les presento a Batio, ¿yo? Es mi amigo. Vuelve acá. Entonces, ayer me tocó, después de hacer una prueba de consumo mental y emocional, y yo me quedé aterrado, pues como tenía el teléfono, yo le dije, hable ahí, no era mi intención, pero así se va la gente con el psicoactivo de la cabeza. Hace por ahí unos 2 o 3 años, y pasó también ahorita en diciembre, y el chico terminó un proceso. Se me va un poquito el nombre. El chico era por allá de Antioquia, y la familia tenía mucha predisposición al temor porque él fue abusado de niño. Entonces, la familia tenía una alta sensibilidad, en especial la mamá, una alta sensibilidad, muy bien, todo. Y una vez, pues, el chico, en su afán de irse, se le había acabado la gasolina como a los 6 meses. Dijo que llamaran, que por favor, que lo sacaran, y mandó una nota, que por favor llaman a la familia. Claro, la llamaron. Entonces, la familia, sin preguntarme, empezó a llamar a todo el grupo de las familias. Incluso, yo creo que aquí está doña Ana. Doña Ana fue una de ellas. No sé si recuerda a doña Ana. Doña Ana me llama y me dice, don Matías, a mí me están llamando, pero yo estoy firme.
porque yo sé que Diana Carolina, pues aunque se queda dormida en el devocional, ella está firme y le ha ido bien. ¿Ya? Sí, sí fue así, doña Ana, si no me falla la memoria. Sí, señor, así fue. La señora nos llamó a decirnos cosas y yo pues inmediatamente lo llamé a usted. Entonces yo llegué y le aclaré, yo llegué y le hice videollamada, yo le dije, no venga, cerciores, aquí hay normas, aquí hay disciplina. Y si hubiese pasado un hecho, una confrontación, en una fuga, si alguien sale corriendo de aquí para allá, yo cómo lo cojo. Si alguien se torna agresivo, yo cómo hago una contención ahí, yo cómo me movilizo. O sea, hay una línea muy delgadita en detener, en retener, en contener a alguien, cuando no se puede contener desde las emociones. Bueno, entonces yo le dije, no, venga, y le corroboré, le di claridad, habló con el chico. Entonces yo le dije a la señora, me acuerdo tanto, una señora muy bien estructurada, con un cargo muy importante en Antioquia, Medellín, una funcionaria pública. Entonces yo me quedé pensando y yo le dije, bueno, mi señora, de todas maneras, de eso se trata. Cualquier cosa usted me dice. Si se hubiese presentado, que él se hubiera volado, que le hubiera arrancado a correr, que tocó cogerlo duro o que él le tiró golpes y todo, y hubo una confrontación, yo se lo diré. Entonces, bueno, señor, yo le dije, pero hágame un favor, le dije a ella y al esposo, a la señora y al esposo, hágame un favor, a las personas que ustedes llamaron, puede volverlas a llamar y decirles que ya se aclaró la situación. Doña Ana, le pregunto, ¿la llamaron? Buenos días, qué pena que no saludé. No, Matías, a mí nunca me llamaron, nunca. Pero para contaminarla sí la llamaron. Pero para quitarle la contaminación, no. Entonces ayer yo digo una mamá, es que a mí me dijeron que allá te obligan, que allá te lavan el cerebro. Oiga, si la persona está pensando eso y está, no, antes que pensar, está creyendo de nosotros eso, así le bajemos el sol y la luna. Cuando uno no cree en algo o en alguien, así le traiga el mejor remedio, uno se lo toma. Cuando uno no contesta el teléfono, ¿cómo piensan las personas? Mal. Claro, ay, Vanessa, apareció en escena Vanessa, ¿no? Vanessa, te llegaste en buena hora porque contigo pasó lo mismo. ¿Qué te dijeron alguna vez? No, buenos días para todos. Claro, pues como el proceso de Roy fue diferente, yo no tenía contacto con él ni nada. Claro, también me pasó lo mismo. Me llegaron acá y me dijeron cosas feísimas y yo estaba pues obviamente asustada, nerviosa, no creía en nada. Ya iba por Robin en el helicóptero. Usted iba a venir hasta con la policía, ¿no? Y Sí, rebotada, y sí, rebotada. sí, claro, porque uno como familia, pues, si sale una persona de allá que está allá y le dice a uno cosas, pues uno queda como tocado. Pero cuando yo ya empecé a entender las cosas y ya empecé a hablar con ustedes y ya me explicaron como tal cómo es que era, entonces ahora sí, pues ya como que, y ya de ahí para allá, hasta el son de hoy me hablan mal de usted, de la fundación, y ya, ahí sí ya no permito eso. Claro, pero afortunadamente Vanessa y doña Ana logran sacar el psicoactivo de la mente, de las emociones. O sea que logramos hacer una prueba de consumo mental y trabajar en la base, que es la creencia. Lo que mueve el motor es la creencia. Nosotros nacimos y nos fuimos formando a base de creencias. Unas nos limitan
y unas nos impulsan. Por eso dice que al que cree, todo le es posible. Y aún muchos chicos ahí están enfermos en su convicción todavía, porque no se las han creído, porque no se han llenado de la convicción correcta y adecuada. Y yo digo, por mucho que uno quiera avanzar, ahí viene la creencia limitante. Ahí nos vamos a frenar y ahí vamos a dejar de ver todo el terreno que hemos logrado. Mire, Vanessa ahorita me dice, Vanessa es rebotada y que voy con la policía y que voy con mi marido y que a mí ya me dijeron y vea, su acudiente o su familiar terminó proceso y sigue con nosotros. Y sigue con nosotros. Y ahora es un referente para muchos, para muchos. Pero afortunadamente, como pasó con doña Ana, como pasó con doña Vanessa, logramos sacar el psicoactivo. Pero hay otros que no les sale el psicoactivo, que no logran sacarlo de la cabeza. Y su convicción queda enferma. Yo espero y aspiro. ¿Y por qué yo lo hablo? Yo lo hablo muy abiertamente. ¿Por qué? Porque es que yo le digo a la familia, mire los síntomas de la enfermedad. Pero muchas veces los síntomas están en la misma familia. Y yo logro estabilizar los síntomas en los residentes. 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Pero si los síntomas siguen en la familia, ¿qué va a pasar? Y yo ayer me sentí mal. Afortunadamente pude hablar con esa señora hasta anoche. Y muchos piensan así, por eso muchos esto se le hace carcelario, que esto se le hace difícil, que usted no sabe lo que le toca que vivir a uno acá. Cuando le dicen no, uno que se imagina. Y ayer hablaba con alguien, no pues, y ese ha sido uno de mis trabajos. Por eso yo opté por sacar las fundaciones a la calle para que socialicen con las personas. Yo soy el más loco que tengo la fundación en la calle. La mayoría de fundaciones, por ahí el 95%, usted vuelve a ver la calle cuando termina su proceso. ¿O no, Castillo? Sí, señor. Usted hizo un proceso donde estuvo ¿cuánto? 1 año, Miguel. ¿Y cuánto se demoró en recaer? 4 horas. 1 año en una fundación X y se demoró en recaer. Lo que me demoré en llegar al agua, justo. 4 horas, dijo ahorita. O lo que se demoró en llegar a agua. Pues yo aquí le he cambiado la papeleta. Yo a los 2 meses ya lo tenía en la calle, porque se trata de que usted haga algunos ajustes y aprenda a enfrentar. Aquí también le va a dar la misma sintomatología. ¿Pero qué confiamos? ¿En qué confiamos? En que ya se van a tomar las medidas para poder revertir esa situación. Porque eso no va a desaparecer. En algún momento le va a llegar la tentación. En algún momento el pajarito de la ambivalencia va a llegar a la cabeza de nosotros. En algún momento va a llegar un pensamiento o un deseo de consumo. En algún momento usted va a ver en la calle los sentidos que son unas ventanas. Usted va a ver, va a oler, va a oír, alguien habló y le va a mover cosas. Así no le digan fume. Hasta viéndose un programa de televisión, porque ahora en todos los programas de televisión, en los videos, en los musicales, ya no es como antes. Antes hablaban de mensajes subliminales, y me acuerdo en mi época, ya ahora no.
Yo estos días bajé a Cali y bajé en un pirata. Yo no sé, yo poco, hasta mis hijos me molestan. Y, hace poco me dijeron mis hijos, ahora que estuvo el concierto de Bad Bunny, que porque yo no quería a Bad Bunny. Y yo me fui oyendo un disco y yo oía así como enredado, ¿no? Como enredado. Y decía, y nos fumamos un porro y nos lo pegamos bien chévere y nos fuimos para la disco y terminamos haciéndolo hasta el fondo. Entonces yo iba oyendo eso y yo pensaba y me daba risa, pero yo decía, no, pues yo escuchando eso me da ganas de fumar también, me da ganas de pegármelo. Y sale el man ahí, y me lo pegué y me lo volví a pegar y lo prendí, volví, lo prendí y terminamos perreando y haciéndolo duro. Y me da risa eso. Claro, las ventanas, nuestros sentidos, claro. Y si nosotros tenemos una información, ¿no nos va a mover esa información? ¿Ustedes qué dicen? Sí, señor. Si no sacamos el psicoactivo de la cabeza, esto no va a funcionar. Si seguimos, ojo, pensando mal y juzgando mal, o de nuestra vida, o del proceso, o del lugar, o del entorno, nos vamos a contaminar, porque lo primero que contaminan en nosotros es la base. ¿Cuál es la base? La creencia. Si enferman mi fe, por eso cuando le dijeron a Pedro, Pedro, yo veo que hacen unos juicios y yo digo, estos muchachos, ¿de dónde sacan esas cosas? Y ahora me estoy dando cuenta que no son los muchachos, sino que la familia se queda, ay no, Matías, cuando a mí alguien me dice, don Matías, es que yo no le dije nada porque a mí me da miedo que a mi hijo lo castiguen. Ahí hay un psicoactivo. ¿Qué dice Tatiana? Sí, Hay señor. psicoactivo, Sí, señor. pero hay algunos que efectivamente se limpian, se desintoxican de ese psicoactivo, pero hay otros que les queda funcionando. Hay otros que les queda funcionando, les queda allí. Entonces, claro, pues por eso va a haber afán, por eso va a haber ansiedad, por eso vuelven y se activan otros síntomas y pues entiende uno por qué cuando los muchachos cruzan la puerta cambian el formato. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué cambiamos el formato? Porque nunca creímos en él. Porque nunca creímos en él. Porque usted creyó muchas veces que perdió el tiempo, pensó que le estaban lavando el cerebro, pensó que esto era una terapia barata, pensó que no necesitaba la disciplina y ganó lo que dice el versículo 2, su propia opinión o la propia opinión de alguien. ¿O qué dice, para no dar nombres, yo siempre digo, ¿qué dice para no dar nombres? La Rola, Daniela. ¿O qué dice Daniela Perea? Señor. Y muchos se van con ese psicoactivo, impregnan ese psicoactivo en la mente. Y si yo no desintoxico la mente, las emociones, las creencias, la base que es la creencia, la convicción, se lo voy a dejar de tarea, mañana lo leemos. Voy a pensar mal y voy a juzgar mal. Y por eso hay personas que llegan aquí con cara de 38, que están con los taches arriba y uno ni los conoce. Es que ya están con el psicoactivo aquí, pensando y juzgando mal. Y por más de que uno les explique, no les va a entrar el devocional, no les va a entrar la escuela de sabios, no les va a entrar una terapia.
ya hay una barrera y la enfermedad hizo metástasis en la mente. Hizo metástasis en la mente. ¿O qué dice Felipillo? Que lo veo hablandillo. Señor. ¿Qué dice ahí? ¿Y Casquete qué dice? Ay, ay, ay. Señor. Entonces yo empiezo a hacer juicios, me la tienen montada, me la tienen armada aquí, y cómo empieza esa cabeza a enredarle a uno la vida y el proceso. Porque si usted enreda el proceso, que es lo que más rápido tiene ahí, pues va a enredar la vida, va a enredar la vida. Uno tratando de desenredarle la vida, sino que para desenredarnos necesitamos unos componentes, unos frutos, unos momentos, unos tiempos, unas esperas. Por eso la paciencia es clave. Yo le puedo hablar de paciencia, le puedo hablar de autocontrol, le puedo dar toda la cátedra de farmacodependencia, pero si no sacamos el psicoactivo aquí, por eso, de una vez dejo claridad, aquí en la fundación no nos interesa tanto la desintoxicación del cuerpo. Yo le puedo hacer gastar a usted sueros, gotas, medicamentos. Los laboratorios me dan a mí hasta porcentaje. Me venden todo el manual, sueros, inyecciones. Pero si usted no descontamina, desintoxica el alma, la mente, las emociones, usted posiblemente puede volver a ensuciar el cuerpo. Le voy a dejar claro, le voy a dejar claro. De nada sirve descontaminar el cuerpo. Y yo le digo a las familias, este cuerpo está tan bien diseñado, comiendo bien, durmiendo bien y parando el consumo, él solito se va limpiando. Él solito se va limpiando por la orina, por el ejercicio, por el estar ocupados, por la actividad. Todo eso ayuda a su desintoxicación, créalo. Pero de nada serviría desintoxicar el cuerpo si no hemos desintoxicado lo interior, el corazón, la creencia, los pensamientos. Y pensamos mal y juzgamos mal. Evaluemos cómo está pensando usted. ¿Cómo está juzgando usted? Si usted hoy está ahí, maldita sea. Nada que ataba Matías. No me puedo comer un huevo. Nos quitaron la tienda. Hagámoslo escondido. ¿Ya va a poner quejas, sapo? ¿Ya va a poner quejas, sapo? Don Javier Cascarrabia, es que vio mal geniado. Y yo le digo a Giovanni, no se deje que se le pasen por la galleta. No se deje que se la pasen por la galleta. Porque lo cogen y lo bananean y lo enredan. Y usted tiene toda mi autoridad y todo mi respaldo. Usted ya tiene proceso. Usted ya ha bregado. Y si usted no llama al orden, a los que tienen 3, 6 meses, a Lian, a Stewart, al mismo Casquete que a veces se amaña y se acomoda, al mismo Castillo, al mismo Polanía que nos aprieta el cinturón. Entonces yo necesito un viejo cascarrabias como Javier, porque mando a Giovanni o mando a Néstor y llegan a reírse. Llegan a reírse y a veces uno no, aquí uno me puede estar todo el tiempo tiene que ser risas. Señor. Si yo todo el tiempo soy risas, ¿qué pasa, Anabel? Dígamelo usted. No, pues es en la monta, ¿no? A mí me ha tocado llegarle a usted bien seriecito, ¿no?
En serio. Yo por eso ya no volví a decir nada. Claro, porque que yo me voy, qué tal, si no como sea, y que yo aquí voy a cascar a uno y que, ¿o no? Entonces yo tengo que llegarle con risas, No, señor. la hemos atropellado, No, no me atropelló. pero me ha tocado, bueno, así, Anabel, venga, a voltear, sáquenla a las pistas a voltear, ¿o no? ¿Serio o no? Y me sirvió mucho, mi apóstol. Me alegra, Anabel, me alegra, créelo, me has llorado, me has implorado, déjeme ir. Y te lo he dicho, no es ni por una mensualidad, no es ni por la plata, porque te estoy ayudando. ¿Sabes por qué? Porque los dos consumimos juntos en la calle. Y quiero que el cambio que yo tenga ahora, vos te lleves un poquito de ese cambio. Gracias, apóstol. Yo me acuerdo cuando subía a las gradas de Belén en Santander de Quilichao, que yo no tenía para trabarme y te tocaba y todo el mundo buscaba a Anabel para trabarse ahí en las gradas. Y yo quisiera que ahora el Señor hiciera la obra en tu vida también como la hizo en mi vida. Pero me ha tocado que llegarte serio. Entonces, cuando uno llega serio, ¿quién es el malo? ¿Quién es el monstruo? Que sí. Y eso que yo soy lo más parchado posible. Yo soy lo más parchado posible. Yo dejo que usted camine. Pero yo le dije a los muchachos, mire, se van cogiendo confianza y ya por dónde vamos. Si yo suelto el timón, yo le suelto el timón a usted, hágale, conduzca. Pero si yo veo que no está conduciendo bien, ¿qué tengo que hacer, Vanessa? Si veo que no está conduciendo bien. Hay que ponerse las pilas bien. Y cuando hay turbulencia, y si vamos por destapada, el timón toca cogerlo duro. Toca cogerlo duro. ¿Porque uno quiera? No. Polanía es muy lindo, yo lo quiero mucho, Polanía. Sí, apóstol. Pero te bananean. Te bananean. Ya, apóstol, hay que ser un poco más duro. Bendito Dios. No, eso se trata. De eso se trata, porque es que si afuera nosotros no nos paramos con firmeza en algunas cosas, yo no le voy a cambiar a nadie la personalidad. Cada uno de nosotros tiene una personalidad y una forma de ser y es respetable. Solamente que tenemos que saber usarla para que no nos vayan a vulnerar en la calle. Cuando yo le digo, usted parece firme, no, yo no le estoy mandando ni a ser grosero, ni grotesco, ni que usted yo no voy a poner a Polanía que sea como soy yo, pero yo sé en qué cosas él aquí, si no se para firme, en la calle lo van a doblegar, lo van a influenciar y va a volver a una recaída. Sí, señor. Hay cosas que no me da risa. Y yo soy el más cansón, ustedes lo saben. Yo soy el más recochero. Pero también les digo, cuando tengo que estar enfocado, estoy enfocado y cada cosa tiene su momento y tiene su lugar. Porque si yo llego desconcentrado, yo llego desconectado, cuando allá afuera me están colocando y me están haciendo ofertas y propuestas y yo no estoy firme, sin darme cuenta, termino como un amigo mío. Prendo y reprendo. ¿Ustedes saben la historia de prendo y reprendo? ¿Me la saben? ¿Sí? ¿No? ¿Se sabe la historia de prendo y reprendo? ¿La cuento o terminamos ahí? Resulta que en mi época de rehabilitación había un personaje, era un líder, que cuando una persona decía una mala palabra, el hombre de una llegaba, te reprendo en el nombre del Señor.
Cuando alguien se tomaba una colada de más, en mi época, el desayuno, el almuerzo y la comida era con bienestarina. Bienestarina, a mí me tocó solo bienestarina. Yo no vi un jugo, yo no vi una gaseosita, solo bienestarina, mañana, tarde y noche. Daban los bultos para la fundación y muchas veces no la preparaban bien, con amor, con cariño, con dedicación. Yo aquí soy muy exigente con eso. Una agua hervida, pero bien hecha. Una sopa bien hecha. Y pregunto, no, les pregunto a ustedes y qué me dicen, que muy delicioso, ¿sí o no? Señor. En mi época, la bienestarina a veces la hacían de afán, la hacían de mala gana y quedaba con unos grumos. O sea, no la espolvoreaban, yo no sé cómo decirlo, no sé, y quedaba con grumos. Entonces uno se tomaba avena y porque salía, grumos por dentro y eran polvo, crudos. Y como eran bultos de bienestarina, entonces ese personaje cogía uno una colada de más. Te reprendo en el nombre del Señor. Te estás comiendo una colada de más. Iba uno a la huerta y se comía uno los tomates. Te reprendo en el nombre del Señor. El hombre veía a alguien jalando caucho y le caía de una. Te reprendo en el nombre del Señor por jalar caucho. Y salió de permiso. Y entonces el hombre volvió recaído como a la semana y entró. Y entonces lo cogieron así todo el grupo y le dijeron, mi líder, venga, ¿verdad que cuando usted estaba en la olla, usted decía, prendo y reprendo en el nombre del Señor? Prendo y reprendo en el nombre del Señor. Que usted estaba en la olla y lo prendía y ahí mismo se reprendía, ¿verdad, mi líder, que así era usted allá en la olla? Y de ahí le pusieron, prendo y reprendo. Prendo y reprendo. Y ahí ese personaje quedó con esa chapa hasta el día de hoy. Mire, Polanía, no está conectado hoy Carlos Dorado. Le costó conmigo 4 años de proceso conmigo. Me recibió a mí en la fundación. Y apenas ahorita vino a parar. Pero estuvo 4 años conmigo. Y le voy a contar la historia. En la puerta de la fundación llegó un cieguito. Llegó con unos cosos. ¿Usted sabe qué es cosos? ¿Quién sabe qué son cosos? Señor. Señor. Cosos se le dice a las papeletas de bazuco. En unos lugares le dicen bichas. En otros lugares le dicen dados. Y en esa época era el pistolo. O sea, el bazuco se fumaba en cigarrillo. Ahora se fuma o se consume en pipa. Y entonces los manes fueron a armar en la puerta. El cieguito llegó. Y Carlos Dorado estaba esperando la puerta en la fundación, un man muy noble, el man más servicial, el man más atento, el man más pulido, el man más buena gente, hermano. Qué tipo, qué caballeroso, ese man, mejor dicho, cualquier persona se derrite con él. Llega la atención de ese tipo, así como la atención suya, Polanía. 5 de 5, 10 de 10. Así como usted dice que le llega a la tienda y que usted dice la reparto con todos, gaseosa y reparto con todos, que mi hermano, el esclavo, manda más plata para la fundación. Entonces, Carlitos Dorado estaba en la puerta de la fundación, yo estaba ahí, él salió, recaía, salió, y como 20 años así, él vino a parar ahorita. No 20, casi 20, pero se demoró muchos años. Bueno, el cieguito llegó con unos cosos. Él lo cuenta. Si estuviera aquí, le digo, verá que lo cuenta. Y dice que empezó a llover. Y el cieguito sacó una sombrilla, pero estaba llena de rotos. Y entonces dice que Carlos Dorado vio que el cieguito no veía y el cieguito estaba armando su pistolo. Cuando uno hace así,
usted más o menos se imagina, y el cieguito estaba armando su pistolo, y armando el pistolo, dice que llovió y que vio que estaba mojando, y que el cieguito lo volteó a mirar y le dijo, ayúdame. Entonces que Carlitos Dorado en el pensamiento dijo, no, pues, ayudemos a armárselo. Y Carlos Dorado efectivamente llegó, se lo armó, se lo montó, que ustedes ya pues más o menos saben esa historia. Y que se lo armó, se lo montó y le dijo, tenga, mijo, ya, hasta ahí llego yo, se lo armo. Entonces que el cieguito lo volvió a mirar y que como la sombrilla estaba rota, estaban cayendo gotas de agua y todavía no les habían dado entrada a la fundación, estaban en la puerta. Entonces que el cieguito lo volvió y lo miró con una mirada tierna, le dijo, ¿por qué no me lo prende también? Entonces que Carlitos Dorado dijo, no, pero yo voy para dentro de la fundación, yo me daño la entrada y tal, y que el cieguito volvió y lo miró y le dijo, por favor, préndame. Entonces dice que Carlos Dorado le dio pesar y le dijo, pues venga, para que no se le pierda la mercancía, pues prendámoselo. Y efectivamente llegó Carlos Doradito después de armárselo, se lo carburó, lo prendió y se lo pasó al cieguito. Y el cieguito también llegó y lo carburó y le decía al cieguito, ay, tan buena gente usted. Final de la historia. ¿Sabe dónde terminaron estos dos personajes, los que son de Dagua? En el Chicharro. Por allá, por donde quedaba el Charco del Muerto, o está el Charco del Muerto, Barriolata, ¿no? El Chicharro, Chicharronal. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Chicharro? Chicharro, apóstol. Terminaron en el Chicharro. Carlitos cogió de la mano al ciego y le dijo, Carlitos Dorado al ciego, le dijo, hermano, ¿y esa merca dónde la compraste? Y el cieguito dijo, no, pues yo antes de venirme para acá, para la fundación, fui al Chicharro. Entonces Carlitos le dijo, pues vámonos para el Chicharro, yo te llevo de la mano y nos vamos para el Chicharro y después nos devolvemos para la fundación. ¿Ustedes creen que volvieron a la fundación? No sé qué pasó con el cieguito, no sé la historia del cieguito, pero Carlos Dorado, que lo quiero mucho, la vida pues nos ha vuelto a cruzar y por ahí él se reporta y todo, y le tocó 4 años conmigo y gracias a Dios yo aquí he contado, está bien, ya vive en su casa y ahí va disfrutando, vive por allá por el 1 de Mayo, la Guadalupe en el sur, pasando bueno el viejo. Vuelvo y cierro la idea. Todas las cosas son puras para los puros, pero para el corrompido incrédulo nada es puro. Su mente y su conciencia están corrompidas. Revisemos cómo está funcionando y los síntomas que tenemos en la mente, si estamos pensando bien y si estamos juzgando bien o si estamos juzgando mal. Hay muchos que llegan acá y ya se predisponen. Cuando pasa algo en la fundación, ahí mismo dicen, para mañana el devocional. Que acá se cuenta todo. No, yo no es por contar. Yo puedo volverme y soy la persona más reservada. Sino que yo trato de contextualizarlo a usted. Imagine que yo empiece a hablarle a usted del psicoanálisis, terapia cognitiva conductual, que yo empiece a hablarle de la gestal, que yo empiece a hablarle a usted de la terapia, no, de liderazgo. Procesar toda esa información en 18 meses no es fácil. Por eso usted tiene que salir y continuar en proceso.
Yo me tardé unos años. Me tardé unos años. Entonces es más fácil si yo se lo traigo al contexto del día a día. Prohibido prestar ropa, prohibido hacerse en las camas de los demás y a veces van y han habido problemas porque van los de una cama y se meten a otra cama. Se ponen a hablar, se ponen a echar historias asombrosas. Después viene el problema o después se va el muchacho y ahí sí hablan, ahí sí dicen las cosas. Y los que están al lado, viendo la situación, coma callado. Y por más de que uno les dice, por mi lado no puede pasar lo negativo. Estoy participando de cohecho. Cohecho se llama. Y ese es el carácter que yo le digo a Polanía, siga siendo amable, siga siendo especial, pero si usted no tiene carácter, lo mismo se lo he dicho a Giovanni y a Néstor. Entonces ya hay un psicoactivo en la mente, que Javier es muy cascarrabia. Yo hubiera querido tener unas personas así. Las mamacitas que me tocaron a mí me hacían llorar todos los días. Pero tuve que sacar el psicoactivo de mi cabeza. Hoy les agradezco. Hoy soy lo que soy gracias a esas personas que me arriaron, que me apuraron, que me exigían, que me llevaban al límite. Pero me di cuenta que yo siempre tenía más para dar, para dar. Y hoy tengo que enfrentar cosas durísimas. Estos días se me vino un concejal con todo. Pim, pum, pum, hasta por las fundaciones, por todo, que aquí, que allá, que esto. Ah, sí. A mí me enseñaron a pararme duro en la fundación y le dije públicamente por las redes sociales, metamos los dos a la candela a ver cuál de los dos se quema. Él tiene que parar uno duro. Se tiene que parar uno duro con los propios pensamientos de uno, con las propias emociones de uno. Cuando uno está aburrido, ¿por dónde se mueven los pensamientos? Hombre, que me diga alguien ahí. ¿Para dónde le quiere ir la mente a uno, Daniela, cuando uno está haciendo esos días grises? Por lo malo. Y va uno en un Uber y sale el man del Uber y le dice, ¿desean una fumadita? Y uno bien aburrido. No le digo que en estos días yo iba bajando para Cali en un pirata. Iba yo para la gobernación y la asamblea. Y cuando yo voy oyendo a Bad Bunny, yo no sé quién era Germán ahí, yo me acordaba, era lo que me dice mi hijo, que yo no quiero a Bad Bunny. Yo acá a Germán lo conozco, pero es que pégatelo, fúmatelo, llévalo, ten. Yo dije, pues casi me bajo en la 10. Yo iba en el pirata y yo casi le digo, déjeme en la 10. Claro. Entonces tiene que parar de nuevo porque de todas maneras sigue habiendo naturaleza humana. Seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo seres con debilidades, con imperfecciones. Que con la intención de mejorar y de fortalecernos todos los días. Por esto esto es un grupo de apoyo. Y aprendemos los unos de los otros. Cuando vemos debilidades, digo, no, eso no lo quiero repetir. Pero cuando vemos fortalezas, yo digo, yo quiero fortalecer más, yo quiero ser más. Por lo menos me da alegría, porque Anabel hace 2, 3 meses lloraba y pedía auxilio aquí. Mandó hasta la nota, llamen por favor, auxilio. Mandó el mensaje, no subliminal, directo. Los números telefónicos, por favor. Por favor, dice Joseph. Entonces, nada, familia, ahí vamos a seguir hablando y vuelvo y le digo, a mí me interesa aterrizarlo aquí a nuestro contexto y a nuestra realidad. Aproximarnos más a lo que nosotros vivimos. Dios los bendiga. Feliz resto de día para todos. Muchas bendiciones. Y creo que ahí con la ayuda de Dios, ya nos vemos la semana siguiente. Estamos
modo fin de semana. Bendiciones para todos, familia.